con eso? Ah, están grabando. Ah, yo Mm, ahí agregaría justamente que en esas posiciones diferentes, ¿no? Digamos que uno dice también construir con el otro. Siendo fiel a la diferencia, para mí, en mi experiencia, es de las totalmente. cosas más difíciles. En esa experiencia, para mí los reaseguros, si se quiere, metodológicos, vamos a decir así, de esa posición política, es lo que acabas de decir. Cuando se habla de las tramas comunitarias, a nosotros acá en Córdoba nos gusta a varios tomar la de la Raquel Gutiérrez Aguilar, súper recomendable para los que quieren leerla, feminista, pero que sobre todo hace una mirada crítica a esa construcción al interior, no de los otros y las otras, sino cuando construimos en esa diferencia que genera tensión, que esa es la otra parte de este contexto también, una gran dificultad de poder sostener esas tensiones de la diferencia, ¿no? En una vía es aniquilar y en la otra es, yo soy la vanguardia iluminada que sé cómo es la construcción colectiva, ¿no? Digo, es esa autocrítica, si se quiere, radical, digamos, que marca una posición diferente. Ahora, para sostener eso, en lo micro y lo grande, para mí es lo que vos traías, que es el sostén colectivo. Pero el sostén colectivo, que se dice sencillo, es el reaseguro del compañero o de compañera que me ayuda cuando estoy tan convencido por dónde es el camino, que me equivoco en pasar por encima del otro y la otra. Entonces digo, esa amistad política, que es un vecino, que es un compañero, que es un profesional, si nosotros somos fieles a esa afirmación tan sencilla de construimos la diversidad, es el reaseguro ético, pero también amoroso de que nos equivocamos juntos en todo caso, ¿sí? A mí me parece que esa es una diferencia, porque la otra posición política, para simplificarlo, es más complejo, pero simplificarlo no le interesa eso otro, porque busca fusionar, homogenizar. Y Entonces me sí. parece que eso es el soporte que tenemos nosotros. Lo que pasa es que no es un camino de certeza, sino de un montón de dudas, donde uno avanza y no sabe si le está pifiando o no, digamos. Tal vez la certeza tiene que ser en el estar construyendo juntas y juntos. Me parece que ahí es y la certeza tiene que estar en sostener la tensión, ¿no? Esto que vos bien traés, ¿no? De tratar de aplanar, de homogeneizar, y es todo lo contrario, es sostener la tensión. De eso se trata el caminar y construir juntos. Eh, y de eso se trata también, bueno, otro autor, yo te estoy trayendo frases de autores, ¿no? Dice, el sujeto de la esperanza es un nosotros. Me parece lindo. El sujeto de la esperanza es un nosotros. No hay otro sujeto de la esperanza. Me parece bueno. Y creo que en esa construcción justamente se da sosteniendo ese nosotros, ese sujeto complejo que es el nosotros. En ese sostenimiento yo agregaría esa tercer palabrita que está ahí, que también se dice muy fácil, que es resistir. Y no sé ustedes, pero nosotros en Córdoba empezamos algunos compañeros diciendo cuál es la palabra de este año. Aguantar, resistir, luchar, sostener, romper, innovar. Digo, me parece que ahí también, cuando uno dice lo de las tramas, en esta lógica de reconocimiento, si queremos hablar desde la ternura, para decirlo así, o de ese lazo amoroso, de esa construcción, digamos, esta trama es de la lógica de los cuidados comunitarios, que por lo menos a muchos nos ha aportado el feminismo comunitario, el feminismo popular, este, la psicología comunitaria lo traía también hace mucho, pero bueno, es una trama, mirando las tramas comunitarias, esa lógica donde nos miramos, nos reconocemos, nos sostenemos. Pero ese sostenimiento, vuelvo a decir, no es de una manera idealizada, sino es desde las fallas y de los errores, como de los logros que conseguimos. Por eso también me parece que en estos tiempos es muy importante cómo miramos esas intensidades, vuelvo a decir, esas intensidades, pero que vivifican. Digo, esas acciones que uno hace al final de la hora, en el esfuerzo que, no que nos sobrepasa, pero que sí nos sostiene en un deseo, como vos decías, de una esperanza, yo tomaría lo de Freire, que es a nivel de utopía como un desafío que no está realizado de antemano, ¿no? Por eso es No, tan difícil, porque uno cree que va por el camino hasta que te encontrás con algo y decís, acá me equivoqué y es por otro lado, y en una lógica más colectiva y comunitaria que es el reaseguro de poder ir avanzando. Y en eso a mí me parece que lo de resistencia es una palabra que es compleja, porque por un lado uno puede pensar distintas acciones que históricamente, por lo menos en los barrios, se sigue haciendo. Lo que sí creo que es con muchísima dificultad,
porque la sobrevivencia está al palo, como se dice. Entonces es con mucha dificultad. Pero sí hay muchas acciones que siguen perviviendo en esta lógica, si se quieren, de los cuidados de la ternura, como es la solidaridad, que es el ejemplo de decir un montón de gente que está re mal, tiene 2 mangos y esos 2 mangos los comparte, digamos. Eso digamos, sigue estando presente en los territorios. Me parece que ahí sí es poder pensar sin una mirada romantizada del hacer, de todos estamos resistiendo, porque no es así. Hay compañeros que apenas están sobreviviendo, algunos más luchando, otros más siendo un mojón para que no pasen cosas peores. Me parece que ahí sí yo iría con cuidado y sí un esfuerzo de pensar y de reconocer y hacer como un sondeo, si se quiere, o ayudarnos a visibilizar distintas acciones este, que, que van en un sentido como de disidencia, de ruptura, de parar la máquina, de sostenimiento de aquellos lazos de construcción de lo común con el respeto de la diversidad, de no tener miedo de mirar críticamente todas las militancias, todos los espacios, digamos, porque hay que cambiar algo, digamos, no podemos seguir suponiendo una vanguardia iluminada, sino hay que poder identificar, decir, esta experiencia está funcionando, no es trasladable para todo el mundo, pero sí aprender de esa experiencia en el barrio o con el equipo de salud o donde sea que estemos, en qué grado logra pensar una lógica de la ternura para seguir, digamos, lo que estamos diciendo acá. Y sostener lo complejo, ¿no? Que lo complejo implica justamente todas estas cuestiones. Y vos dijiste algo, la solidaridad. Una de las cosas que yo también veo es que valores que tienen nuestras comunidades, nuestros barrios, no son visualizados como tal, ¿no? En un congreso que acabo de ir en Brasil decían la solidaridad como categoría de una psicología latinoamericana. Y yo creo que hay que ponerla en valor, ¿no? Porque es cierto que la solidaridad es un valor propio de las comunidades y no se visibiliza como tal, no se le da la dimensión, eso es lo que veo. Muchos valores propios de nuestras comunidades no toman la dimensión de tal. Eso es lo que, no sé si vos coincidís con algo de eso. Sí, sí, pero me parece que también la solidaridad, ahí vamos de vuelta, es como poder complejizar en estos contextos dónde se juega esa solidaridad. Porque en condiciones, otra palabra para el contexto que a algunos nos sirve es el término precariedad, que también esto que mencionas vos lo trae, ¿no? Como precariedad totalitaria, pero diría una presencia de precariedad en muchos sentidos, lo económico, lo existencial, de proyecto de vida, de vecinos diciendo para qué voy a estudiar en la universidad si hay un gobierno que está diciendo que eso no sirve, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, a mí me parece que es pensar tanto las resistencias como la solidaridad en las condiciones adversas, tipo lo de, yo digo como vos decís, para ver si nos sirve resonancia, ¿no? Como le dice Butler, decir, el escenario de la lucha a la calle también es de la condición de la precariedad. Pero desde esa condición es donde, sin romantizar ni cuestión de heroínas o héroes, pero sí de mirar finito las condiciones de posibilidad para que surjan condiciones de acciones colectivas, de ayuda. Entonces esa cualidad, solidaridad, me parece que también son palabras como de ternura, que se dicen fácil, es pensarla en esas condiciones concretas. Porque esas condiciones concretas, en este mundo común, de vuelta que dice Butler, o que lo pueden decir otros, es cómo nos sentimos copartícipe de eso, desde los distintos lugares, de los que tenemos trabajo estables, de los que tenemos trabajo precarizado, de los que no tienen trabajo, de las que no tienen trabajo, de las que tienen trabajo que no son reconocidas hasta el día de hoy. Porque esa riqueza es lo que nos permite pensar esas intensidades que sostienen las militancias, las pasiones, no de manera ciega, sino pudiendo identificar. Ahí hay riquezas que me parece que todavía nos falta, porque claro, es muy abrumador. O sobrevivencia, o las instituciones están estalladas, los vecinos, las relaciones. Esto cuando hablamos de la implosión, decíamos, no es individual, son las relaciones, son las instituciones, es la calle y la gente que la toca y ya salta, ¿no? La poca capa- capacidad, pero no una visión capacitista, sino las posibilidades que tenemos como colectivos y grupos de poder transitar una situación adversa, ¿no? Y hay una intencionalidad para que no podamos transitar eso, para que saltemos al acto, para que no podamos sacar lo mejor de uno, digamos, ¿no?
Es como una exacto. lucha constante, por eso solidaridad, pero hay que mirarla finito en los barrios, en los lugares, en donde se juega. ¿Qué nos potencia? ¿Qué nos sostiene? Es una pregunta que usamos mucho acá, ¿no? Mirar qué nos sostiene hoy en día, ¿no? En una posición de militancia y de querer hacer algo, ¿no? Desde ese lugar. Yo, Ale, también no sé si avanzar mucho más, digamos, No, eso te iba a para poder, decir. claro, para abrir y ver, Abrirlo un poquito. ver resonancia, y a partir de ahí, porque a veces la excusa es poder, y yo lo valoro mucho, la FEPRA, poder, bueno, a ver en distintos lugares qué resuenan con estas tres palabras, con lo que se compartió, no sé, te propongo. Pauli, estás muteada. No sé si hablaste algo. Perdón, sí, sí, hablé. Que pueden levantar la mano, la manito, para que no nos pisemos, o pueden usar el chat. Acá en el chat Gabriela dice, hay una frase hermosa que puede aplicar, estar juntos por sobre estar de acuerdo. Súper re difícil. Si quieren escribir en el chat o hablar, levantar la mano, como qué les pasa en sus lugares, hablar un poco en Córdoba, Buenos Aires, algunas palabras que surgen, intensidades, que vivifican, tolerancia, aprender de experiencias, Si no, tenemos preguntas resistencia. incluso, Si mira, no hay armamos preguntas, sí. preguntas para tirar Sí. incluso. Podríamos tirar una pregunta por ahí, ¿no? Por ahí para romper el hielo, Mar. Dale. Hay varias. Si se quieren, les tiro Dale. una que dice, ¿qué imaginarios barriales hay sobre la ternura? Es un término que nos ayuda a mirar lo que pasa en las relaciones, lo barrial, los lugares. A ver quién se Hola, anima, porque el problema es empezar. Después yo de me ahí ya animé, yo no. me animé. No sé A ver, cómo, Meli. ¿Quién es cómo Melissa? va, cómo están. Estaba buscando la manito, pero no la encontré para levantar, así que habilité el audio directamente. Perfecto. Em, en mi caso, en mi experiencia y en mi presente, me encuentro, por eso también me conecté, porque me encontré muy conectada con la ternura, eh, justamente porque sentí que venía de un proceso de no encontrarla en ningún ámbito, en lo familiar, en lo barrial, en reuniones y demás, bueno, discursos de odio permanentemente y de quién tiene la razón, cuando, y hablando como muchos comentarios, y entiendo que hay una bajada y temas de agenda que hacen que esto sea así, pero bueno, de hablar mucho desde la individualidad, como la imposibilidad de pensar en la comunidad, y en hablar de las realidades, generalizando, ¿no? Y este último tiempo, por suerte, o no sé, mucho trabajo y construcción de todo mi entorno, me encontré con muchos espacios donde sí está existiendo esto. Bueno, tengo un amigo en particular bueno, que está con un centro grande, un predio que construye ahora en Córdoba. Y bueno, cada persona del entorno fue como, uniéndose, y ahí empecé a ver mucho la ternura y el poder de crear cosas y de generar impacto en lo individual al poder compartir juntos y al estar ahí pendiente del otro, y cada persona que habita ese espacio, si bien, bueno, es un predio de fútbol, va mucho más allá del deporte y se gestan cosas alrededor, y creo que está muy presente la ternura ahí, y puedo ver, al menos ahora, el efecto que tiene y cómo potencia en la calidad de vida y en la posibilidad de hacer red, de tener al menos un espacio para bancar lo que, no para resolver, sino, para bancar. Así que nada, a mí me toca muy de cerca de poder volver a encontrarla, y esperanzarme de que, bueno, hay un camino, es posible, y que, bueno, es cuestión de ir construyendo, y bueno, por suerte, puedo coincidir en valores, bueno, con toda esta comunidad que se está gestando ahí, que son todos, bueno, contemporáneos, y estamos, también conteniendo, bueno, infancias y cosas muy lindas. Y bueno, yo ahora estoy por volver al consultorio presencial, venía de encerrada en lo virtual, no, porque lo virtual es más fácil, y hoy en día digo, bueno, me está pidiendo cuerpo,
Así que nada, prontamente espero hacerlo con ternura también y contribuir un poco. ¿Puedo contar una resonancia? No, digo que ahí la compañera ya tiró una palabra más, que es bancar, ¿no? Por un lado. Sí. Y lo otro, lo que me hizo pensar también es que esto de encontrarse y lo que uno nos sostiene, yo creo que también hay algo de romper con un discurso de que es imposible otro horizonte. Me parece que muchas de esas experiencias también, en cómo nos sostienen en algo que no, de vuelta, que es un horizonte que ni de la filosofía política nadie nos puede decir cuál es el horizonte grande de transformación, nadie sabe cómo decirlo, pero sí nutrirnos de esas experiencias que en algún sentido sostienen la idea de que algo se puede cambiar, aunque no sepamos bien para dónde, o sea, cómo se va a conseguir. A mí me parece que eso no es menor, y en distintas experiencias nutrirse de eso nada más. Me pareció que Meli dijo que era de la Patagonia, que estaba viviendo en la Patagonia, y a veces, no sé, comparto a ver si hay más gente que está en la Patagonia, en donde los lugares de encuentro a veces se nos complejizan un poco más. Estaba escribiendo un compañero que es de Caleta Olivia, por ejemplo, que hoy cuestiones climáticas han hecho que esté toda la ciudad sin luz, que bueno, Claro. sé que han tenido una tormenta muy fea, que se nos corta la internet, bueno. Sumado a cuestiones de migraciones, los otros días escuchaba al rector de la Universidad de Tierra del Fuego que tenemos una de las provincias con mayor migración interna en ambos sentidos, ¿no? De que viene gente y que la gente se va, los mismos fueguinos, y que a veces los encuentros son difíciles y hallar Ujú. estos pequeños lugarcitos donde nos podemos encontrar. Creo, hay algo que dijo Meli que a mí me resonó muy fuerte, es volver a la presencia, ¿no? Ujú. Volver al encuentro personal, qué importante, más allá de todas las posibilidades que nos generan las tecnologías. Qué lindo es el abrazo, qué lindo es la mirada, ¿no? Me parece que está bueno. Sé cosas que me van sonando. Cuando pensamos el título, cuando estuvimos charlando un poco, armando el conversatorio este, habíamos traído también la reunión que habíamos tenido con la gente de la FEPRA en la Patagonia, compartiendo nuestras historias. Fue realmente súper, súper lindo porque esto que les digo, la Patagonia tiene sus características, cada lugar tenemos nuestras cosas, qué sé yo, la gente del Chaco tendrá otras modalidades, otras resonancias, y me parece que es súper interesante, no nos pueden venir a decir cómo, lo vamos construyendo como podemos. Coincido 100% Omar. Y otras temporalidades. Voy a tratar de no decir mucho, pero digo, la presencialidad te pone y las corporalidades te ponen otras temporalidades. Y eso, yo no sé tanto de eso, pero los pueblos originales saben un montón de esto de otros tiempos, ¿no? Que Exacto. lo que La llamaba demora, occidentales, ¿cómo? Dale, dale. la demora, el tomarse el tiempo, el tener tiempo, el tomarse el tiempo para poder vincularse, no simplemente tener contacto, Ujú. vincularse, el vínculo. ¿Otra? Hay algunos comentarios en el chat, si quieren Los lo Pauli, leo. dale. Dice Coti, ¿qué pasa cuando dentro de un espacio terapéutico, por ejemplo, se intenta construir colectivamente, teniendo en cuenta las diferencias y lo diversos? Pero la principal diferencia es no pararse desde la ternura para construir. ¿Tiene sentido intentarlo o este sería algo así como un límite? La principal diferencia es no pararse desde la ternura para construir. Es No no sé, parar. Coti, si está como para explicar un poco más su pregunta. Y después está Mariana Bonelli, que dice, cuando decían cómo puede recibirse la ternura en los barrios, creo que también suena a lo pequeño. Probablemente parece poco al lado de otros discursos y propuestas, pero sin duda es lo cercano, el acercarse. Coincido, sí. Tal cual. Hola, buenas noches. Yo soy Coti, que escribí Hola, recién. Coti. Bueno, no me andaba el micrófono, por eso lo escribí, pero bueno, parece que anda por un ratito. Mi Bien. pregunta tenía que ver con todo esto que hablaban de
definición de lo que es la ternura y la importancia bueno, desde las diferencias y las diversidades, el respeto y el reconocimiento de eso y desde ahí poder construir eh, reconociéndolo. ¿Qué sucede? Es como un interrogante medio existencialista, capaz. eh, ¿Qué sucede cuando dentro de estas diferencias que observamos dentro del equipo, la principal diferencia es no elegir y no pararse desde la ternura, desde este buen trato para construir? Es es como un elemento más dentro de todas las diferencias que tenemos que está bueno tener en cuenta y desde ahí construir, o este sería medio así como un límite, es mi pregunta, de bueno, si como una diferencia que marca un punto final, diríamos, si no es desde la ternura, esto bueno, esto sí ya es como que inremable, ¿no? Como que ya no hay una posibilidad de construir, puede haber un montón de diferencias, pero aunque sea como que debería existir esta coincidencia de querer construir desde la ternura más allá de todo, de lo político, ideología y lo que fuera, y miradas. Bueno, eso, o les parece que esto, no coincidir en construir desde la ternura, también puede ser una diversidad, una diferencia que nos puede llevar a poder construir igualmente, colectivamente, algo lindo. ¿Se entendió? Eh, sí, me parece, digo, ¿no? Me parece que vos estás planteando cuando en un equipo, en un lugar, en un barrio, en un centro, no aparece la ternura, ¿no? ¿Cómo construir desde ese lugar si no aparece la ternura? A mí lo que se me ocurre es que desde el momento que te motiva estar en un grupo, en un equipo, en un barrio, trabajando juntos, ya ahí empieza a haber un vínculo, ya ahí algo del buen trato se tiene que estar gestando, ¿sí? Algo se empieza a tejer y algo se empieza a construir. No sé si es eso a lo que te estás refiriendo. Sí, Yo- sí, creo que va por ahí, pero creo que tiene que ver también con, a lo mejor, con el concepto de lo que, o cómo sería esto de la ternura, Sí, cuando se supone que estamos todos de acuerdo que sí, estamos no, construyendo de la ternura y las cosas que No, aparecen no, no es desde ahí, ahí. ahí no. agrego algo, me parece. A mí me hace pensar algo que es, uno habla, yo confieso que no hablo mucho usualmente la ternura, lo voy a confesar acá, ¿no? Hablo más del lazo amoroso y de cómo se entiende el amor. Y en eso diría, bueno, uno se junta con todo el mundo. No, no es así. Para mí se define, es una cuestión política. No todo el mundo quiere construir con otro. No todo el mundo quiere reconocer que existen otras personas en este mundo y que somos diferentes. Y eso parte el agua. Es más, hay más divisiones, pero si uno tuviera que sintetizarlo, para mí una posición política es la que yo estoy dispuesto a encontrarme con quien sea. Pero soy consciente de que no hay personas que quieren eso mismo. Y eso nos separa, es así, eso es radical. O sea, hay personas que quieren pasar por encima y someter a otros todo el tiempo, por no decir aniquilar. A mí me parece que en eso, lo de la ternura, que vuelvo a decir una palabra gran, sencilla, depende de dónde la tomamos. Si es de Ulloa, habla de miramiento y de fundante para la condición humana, ¿sí? Eso es una posición política. Digamos, donde está diciendo esto funda la condición humana, pero hay una disposición que el miramiento refiere al reconocimiento del otro en su diferencia. Esa es una base. Entonces, no sé en lo clínico, yo eso no lo sé, sí puedo decir en lo comunitario que sí hace que uno se acerque con otras con otros, pero no todos quieren hacer eso. Y eso hace que no nos encontremos con todos. No sé si se entiende. Parece sutil la diferencia, pero no lo es, digamos. Porque uno puede estar dispuesto a lidiar con el vecino peor del barrio para hacer algo, pero sí tengo que saber que no es, yo no se lo puedo imponer a alguien, porque esa persona a lo mejor ni le interesa eso. Entonces sí sé que con algunos no me voy a encontrar. Y sí puedo pensar que hay situaciones donde existe una lógica de aniquilación o de sometimiento todo el tiempo, donde mi nombre, que también pensé esto, y a veces yo siento que soy como un mojón donde uno digo, yo esto no me voy a mover de acá. Pueden pensar que yo la violencia de género, hay cosas que no se pueden negociar, o derechos humanos. Entonces, en ese sentido es un mojón, donde uno dice, che, yo acá no te estoy sometiendo, estoy diciendo que este mundo es para todos y que nadie tiene que pasar por encima de nadie. Después es un quilombo resolver juntos qué hacemos, eso está claro, ¿no? Pero no sobre la lógica de sacar lo peor de uno, de someter o aniquilar al otro, digamos.
Me parece que lleva en un punto es eso, digamos. Porque si no es una ilusión ecléctica de que es una interculturalidad donde cualquier cosa que pase sirva. Y no, no es tan así. Hay cuestiones que son derechos humanos, de respeto, de reconocimiento del otro, eso, de la otra. Va, no sé si suma eso ahí. Sí, 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 me sumó un montón. Y me largué a llorar y todo. Gracias. No, no hagamos llorar, Ale, por favor. No, no, no es la idea, no es la idea. No, estamos hablando de la ternura. Ivonne tenía la mano levantada. Buenas noches, ¿cómo están? No, era por ahí reiterativo el comentario, pero esto que mencionaba Omar, que consultaba la compañera, yo creo que la ternura es un posicionamiento que elige cada profesional. eh, Nada, y desde ahí construir, pensar intervenciones, pensar determinadas prácticas, ¿no? Em, y qué bueno que se empiece a hablar, que se empiece a plantear y a militar un poco esto también, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde creo que en un momento, o al menos quizás en una lógica mía de algún momento cuando empecé a trabajar, parecía que era el profesional, el inquebrantable, el que tenía que mostrarse, ¿no? Y está bueno como pensarse que, o sea, lo hablo de quizás desde mi profesión, ¿no? Como usuarios profesionales, que es necesario compartir esto, ¿no? Eh, Sobre todo como sujetos sociales que hoy estamos atravesados por un montón de cuestiones, por una crisis enorme que nos atraviesa a todos. Eh, Nada, compartir y construir desde esos espacios, desde lo horizontal, digamos, ¿no? Otra palabra que se usa muy fácil, construir el horizontal, y no sé cómo es tu experiencia, Iván, pero es súper difícil si uno es fiel a realmente respetar y no pasar encima del otro o la otra, ¿no? Pero Sí, sí, obvio, tal cual. hay que seguir intentándolo. Me parece que hay que continuar con esto. Y creo que a la larga o a la corta ciertas acciones se habitualizan y, como vos decías, ¿no? Tal vez nos imponen demasiado el imposible y bueno, se puede caminar en esa dirección. Gracias, Ivonne. Noelia, después tenemos dos mensajes más. Alfredo, que quiere opinar, que es de Chile. Bien. Primero Noelia y después Alfredo. Bueno, yo me quedé pensando en lo que decía Coti de cuando no está en ese otro la ternura. Y entiendo que muchas veces es una condición, o sea, tiene que ver con ese límite en el reconocimiento del otro. eh, pero también me parece importante abrir una pregunta ahí cuando nos encontramos con cierta barrera, por así decirlo, eh, de qué está pasando ahí. Si tiene que ver con un límite que me encuentro y que, bueno, no puedo hacer nada con eso, o si tiene que ver con otras cosas, porque también me parece que la ternura requiere ciertas condiciones a veces para que aparezca y en estos contextos eh, que, que nos atraviesan de distintas maneras, a veces también el compañero está eh, de cierta manera nublado, por así decirlo, ¿no? Y una condición o un terreno fértil para la ternura también tiene que ver con el encuentro con el otro y a veces para poder mirar tenés que ser mirado, ¿no? Como me quedaba Bien. pensando en esas cosas y que muchas Totalmente. veces me he encontrado, me he llegado a sorprender eh, con yo digo compañeros, bueno, no sé, con compañeros, pero de otras instituciones, ¿no? Y trabajando en un centro de salud y notar que tenían cierta mirada el centro, hacia los profesionales del centro de salud, hacia algunos chicos, ¿no? Y después pudiéndonos encontrar desde otro lugar y generar encuentros, cambió totalmente mi percepción también
y algo de eso fue cambiando, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que la ternura requiere ciertas condiciones. Está bien que no siempre uno va a poder garantizar a través del lazo esas condiciones, pero sí está bueno eso, abrir una pregunta ahí y ver con qué nos estamos encontrando desde esa rigidez que vemos a veces. Eh, Entiendo igual que el maltrato es cierta barrera a veces o cierto límite, ¿no? Que uno dice, bueno, no sé, pero bueno, uno Qué verá en bueno, cada caso. Noelia, qué bueno lo que planteas también, ¿no? Porque parece como que la ternura fuera algo que vamos a encontrar en ese lugar y por ahí esta pregunta, ¿no? ¿Qué le está pasando? Tal vez se empiece a introducir, empieza a armar este tejido, empieza a armar esta trama, donde el otro empieza a ser mirado, vos mirás. Me parece que se trata de eso, ¿no? Tratar de no darla por supuesta, que la ternura va a aparecer y que nos va a alojar porque ya está allí. No, creo que también es algo también a trabajar, a tejer. Así que me parece muy interesante qué está pasando allí. Me pareció buena esta pregunta. Y me parece también, digo, la lógica amorosa que trabaja sobre la línea del reconocimiento de la diferencia, que significa lidiar subjetivamente con la tensión de esa diferencia, tiene implícito el reconocimiento del otro y la otra. Y yo digo, es una casi más una suposición. En las experiencias concretas que uno hace con vecinos, con equipos, la lógica de aniquilación siempre a la vuelta de la esquina te suelta la mano. Cuando algo hubo una diferencia, chao, le hacemos una cruz. Y esta otra lógica, siempre hay algún grado de reconocimiento. Entonces, no es una garantía, pero es una posibilidad que un compañero, una compañera, un vecino se dé cuenta de eso. Digo, puede ser que tenga diferencia con vos y te diga, mira, vos sos un idealista que vos querés transformar y no, pero sí te reconoce que vos sostenés un lineamiento, que no le negás en esa diferencia lo que aporta o dice, que esa es otra parte de esto. Esta lógica de aniquilación hace que uno tiene una diferencia, le hace una cruz al otro, chao, no me importa. En vez de hacer el esfuerzo subjetivo, que es muy desgastante, decir, che, en esto lo quiero acogotar, perdón que lo diga así, pero en este otro está súper acertado este compañero. Eso es re difícil porque nos lleva al sistema y un montón de disciplinaridades que uno no haga esa mirada crítica y la energía que uno tiene que poner en eso. Pero esa energía que es reconocerle a ese otro, a esa otra, en qué lo que a uno le parece políticamente, vamos a decir así, una buena acción de salud o todo, en el fondo le está reconociendo en una lógica que tiene la chance de poder transmitir una experiencia de lo micro de un mundo común. Y eso en un mundo donde es el ninguneo, donde vos te uso y te tiro, tiene la chance, vuelvo a decir, no es una garantía, de que ese compañero, ese vecino, se sienta incluido en eso que se está haciendo. En ese sentido, para mí es una invitación que en las tramas y los lazos tiene algo de potente, pero hay que poder darse cuenta. Y digo, a veces uno le reconoce a un compañero o a alguien cuando nadie lo mira porque no se hizo un montón de cosas que están mal y uno dice, che, pero está bueno lo que está diciendo. Vos decís, ah, mira, y tenés la chance de que ese compañero se enganche en una lógica que lo incluye en eso, no en otras cosas, ¿no? No sé si a lo mejor hice el lío, pero digo, en eso de cómo contagia, me parece también hay que desmenuzar de cómo en las tramas comunitarias eso permite en las lógicas de reconocimiento esa intensidad que de vuelta, que son, vivifican. Bien. Yo tuve una resonancia, diría el Omar. Voy a, eh, Porque me parece que también tiene que ver los momentos en los que uno se encuentra con ese otro, ¿no? También. O sea, los momentos de uno, los momentos del otro. Y en esto de que hay aspectos de todos nosotros que son buenos, que no son tan buenos, en donde nos encontramos más cómodos o no. Por ahí puede pasar que el compañero o la compañera en este caso, de un centro de salud, sea bueno por una cosa y diga que no está de acuerdo, que está cansado, etcétera. Y si encontramos la vuelta y esto que en lo que es bueno puede llegar a expresarse, ¿no? En lo que es bueno, por ahí también, a partir de esto, de lo que hablamos y de la ternura y del acompañar, podemos verle la otra cara, por decirlo de una, ¿no? Y ahí empezar a encontrar. ¿Está bien? Hay momentos, no todos estamos en buenos momentos, siempre. Tal cual. Perdón, quería hablar Alfredo, ¿estás ahí? Estás muteado.
Alfredo, Alfredo de Chile. Ahí está. ¿Me escuchan bien? sí, Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo me llamo Alfredo, soy de Punta Arenas, de la Patagonia. Estoy a 3 horas de Río Gallego para que se den una idea. No, lo que quería compartir es cómo llegué a la pedagogía de la ternura. Me lo compartió Gaby, el flyer que salió, ella es de Ushuaia, Gabriela Tinó, somos muy buenos amigos. Dijo, mira, Alfredo, lo que encontré, este tema a ti te interesa. Yo hace un par de años he estado trabajando con el tema de la pedagogía de la ternura. Llegué por casualidad, trabajaba en un centro comunitario, pero ese centro comunitario también trabajaba con familias que llegaban derivadas del tribunal por temas de negligencia. Y de nuestro proyecto habían 5, y un día nos visita un juez de familia y nos pregunta en qué nos diferenciábamos nosotros de los otros programas. Yo le dije que hacíamos fútbol callejero, teníamos una batucada, talleres de circo y zanco. Y el magistrado me dijo, ustedes son más recreativos que el resto. Entonces yo quedé pensando, cuando sacamos la intervención del espacio clínico, como que se simplifica y pareciera que perdiera como valor. Y dije, acá se olvidó todo lo que tiene el juego, el rol terapéutico y todo lo demás. Generó un poquito de molestia en el equipo. Pero yo dije, pero mira, pero estuvo buena la provocación, dije yo, porque quiere decir que lo sociocomunitario no está tan empoderado como pareciera, y nosotros como equipo hemos hecho muy poco por hablar de esto, de lo que estamos haciendo. Entonces la invitación fue a empezar a sistematizar y a escribir. Yo de profesión soy trabajador social y siempre me han gustado los talleres de arte circense y yo siempre me doy tiempo para ir a los talleres. Siento que los profesionales a veces han dejado los talleres para los talleristas y se han quedado en el box y no van a los talleres donde tienen que estar, observar y acompañar. Kiara, una niña de 13 años, yo le digo, Kiara, vas a participar del carnaval del barrio en Sanco, ya aprendiste a caminar, todo eso. Y me dice, tío, ¿voy a dejar de ser una niña sombra? Y ahí un silencio tremendo. Yo le digo, hija, ¿por qué sombra? Es que a mí nunca me han elegido para nada. Y por esa casualidad y a través de ese testimonio yo llegué a la pedagogía de la ternura, empecé a averiguar, investigar y todos los referentes que yo encontraba, que eran cubanos, de Perú también, Carlos Costinanovich, hablaban más de la pedagogía de la ternura en el ámbito educativo y a mí me gustaba más lo del ámbito socioeducativo, muy del aula, muy de la escuela. Así que dije, bueno, empecé, y me gusta harto el análisis de contenido, entonces empecemos a analizar lo que los chicos nos dicen, el relato, el análisis de contenido, y sin querer esto ya es como es parte de un libro que llevamos avanzado sobre la pedagogía de ternura, que todavía esperemos que salga el próximo año, que se llama La pedagogía encubierta, bitácora y metáforas desde el trabajo social. Y ahí en ese buscar me encontré con Maturana, con Amar Educa, Maturana que dice que no pueden haber relaciones sociales que no estén basadas en la afectividad, en el amor, Germán Valdevelde, que es de Nicaragua, que habla de los pilares de la cooperación genuina, el arte de escuchar, la habilidad de interpretar, la disposición, el compromiso, la comprensión, y Agustín Barúas, que es psiquiatra comunitario en Paraguay, que también habla del valor de la alegría y que nos hace una crítica y dice que los profesionales que trabajamos en el ámbito sanitario, que nuestras intervenciones son fome y aburridas y que los niños son los que están más cerca del goce, lo placentero y la alegría. Así que así como he estado diciendo algunas cosas sobre la pedagogía de la ternura, yo dije, una vez me dijeron cuál era el enfoque que trabajo, yo le dije, mira, lo mío es simple, pero no simplista, soy yo y mi marco teórico, pero aquí se trata de que ningún niño se sienta sombra o se sienta invisible. Así que yo creo que tiene que ver la pedagogía de la ternura con la presencia, con el acompañamiento y con la ética del cuidado, ¿cierto? Y sobre todo también de ir rescatando el relato que nos van diciendo los niños. Yo actualmente estoy trabajando en un centro de reinserción social con jóvenes que están privados de libertad. Entonces, donde hay centros y dinámicas laborales donde llega que hay mucha resistencia a los cambios. Entonces a mí no me dejaban entrar al sistema porque me decían, no, solamente si es que hace algún taller. Ya, yo sentía que tenía que hablar con los jóvenes, que me tenían que conocer, que me tenían que vincular. Dije, ya, yo voy a hacer lo que mejor sé hacer. Armé mi taller de zancos.
porque además, aparte de ser trabajador social, siempre fui como tallerista. Y fue una experiencia súper innovadora porque era un taller con tres tiempos, el taller del encuadre, el taller del inicio, pero sobre todo reforzábamos a los chiquillos, aquí los vamos a cuidar, aquí no vamos a dejar que se caigan, aquí los vamos a acompañar. Ujú. Entonces, y después teníamos un tercer momento que era la reflexión en un círculo y nos dejaban muchas luces para seguir trabajando. De hecho, en el segundo, solamente muy breve, en el segundo día se cayó un joven y se torció la mano. Yo sentí, pues yo era nuevo, yo sentí que en ese trabajo que me querían quemar en la plaza pública, que todos me miraban y decían, esto no se puede hacer más porque es muy peligroso, tuve que hacer reporte, informe y todo el tema. Y cuando yo le pregunto a Vicente, le dije, Vicente, ¿cómo estás? Me dice, tío, tranquilo, me dice, de esto se trata la vida, de caerse y volverse a levantar. Y la muñeca dijo, a mí la vida me ha dado golpes más duros. Entonces cuando yo Ay, se cortó. Uy, qué pena. Ay, qué Sí, pena, se Bueno, se cortó. cortó. Bueno, ahí ya se se volverá conectará a ya de sumar. vuelta. Interesante. Sí. Bueno, muy interesante. Interesante. Maximiliano tiene la mano levantada. Nos queda aproximadamente media hora, así que tratemos de escuchar todas las voces. Maximiliano, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Sí, tengo una dificultad con la cámara nomás, pero ¿puedo opinar? Sí, por supuesto. Sí, bueno, por ahí en primer lugar adhiero a todo lo que están compartiendo y celebro por este espacio, por poner sobre la mesa, ¿no? Un tema tan necesario para poder encontrarnos y poder de alguna manera construir algo en relación a esos significantes, ¿no? Y bueno, en función a todo, así como decía, adhiero a todo lo que vienen compartiendo y puntualmente quiero reflexionar y poner en tensión, ya que por ahí Alejandra invitaba, ¿no? A poner en tensión por ahí el espacio, ¿no? Como un espacio político. En función a eso, quiero poner en tensión el título del tema de la conversación, que el título, a ver si no me equivoco, lo tengo acá, que sería la ternura como trama y resistencia, ¿no? El conversatorio. Entonces, partir de la ternura como esta posibilidad de la constitución subjetiva del otro, o sea, como este espacio de posibilidad para esta constitución subjetiva, este reconocimiento del otro, y pensarlo desde ahí como, bueno, con su contracara, que sería la crueldad. Y la crueldad en la actualidad, ¿no? Es por ahí esta relación perversa, si se quiere, con el sujeto, o con el otro, mejor dicho, en relación al goce por el sufrimiento del otro. Y también por ahí lo que existe en la actualidad es la indiferencia, es literalmente ese no reconocimiento del otro. Entonces, poder poner en tensión también eso. Bueno, después la trama en relación al lazo social o por ahí al lazo que de alguna manera construye estas formas de poder, si se quiere, o como contrapoder, por ahí ver a la ternura, ¿no? Como contrapoder al poder impuesto actual por lo que sería el neoliberalismo, bueno, el consumo y todo lo que nuestra actualidad. Y por último, la resistencia, como por ahí también poner en tensión, ¿no? El término resistencia, por ahí tomando, si bien esto tomando desde Lacan, donde hay poder, hay resistencia, o sea, si bien desde ahí, bueno, adhiero, ¿no? A esto, pero poner en tensión este concepto en relación al psicoanálisis. Por ahí el psicoanálisis toma a la resistencia como un mecanismo de defensa, en Freud puntualmente, ¿no? Y por ahí tomarlo más desde el lado psicoanalítico lacaniano, por ahí, de verlo como una subversión más que resistencia, que es la subversión, por ahí es poner en cuestión al sujeto, de poder empezar a problematizar, pero no desde un lado, o sea, no desde el lado de la crueldad o no desde el lado de la violencia, de la destrucción, ¿no? Sino más del lado desde el amor o desde la ternura. O sea, la posibilidad de poder hacer una pregunta genuina
o hacer un cuestionamiento, ¿no? A algo, pero con la intención de poder construir, no destruir. Bueno, y eso por ahí en función a lo que me llevó a pensar todo esto, ¿no? Lo que venimos conversando. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Maximiliano. Alfredo volvió, se te había cortado. eh, no sé si querés terminar lo que estabas contando o ¿nos escuchás, Alfredo? Sí, justo se cortó y seguía hablando solo, súper inspirado. No, pues estaba muy entretenido, pero a mí me apasiona realmente el escuchar los relatos de los chiquillos. Yo escucho cosas que antes oía, pero no escuchaba. Con la atención que escucho ahora, solamente al terminar estaba trabajando en el centro de rehabilitación y hay un joven que sale en libertad que también participó de los talleres que hicimos y cuando sale me dice, tío, no se olvide de mí afuera. Entonces yo decía, ¿qué me está queriendo decir no se olvide afuera? No se olvide que también podemos, no se olvidemos que el arte que conocimos adentro, como lo hacemos afuera. Dentro del centro es fácil hablar de reinserción, pero afuera está egresado del programa, lo acompañamos, le damos las oportunidades que él necesita y en este caso él él sigue con nosotros afuera, ahora es parte de un centro comunitario, no tiene nada que ver con el centro, participó del canal de invierno y hoy día nos está acompañando a nosotros también como monitor de Sanco. Entonces, yo siempre creo que la ternura nos tiene que desafiar y comprometer de repente, ir un poquito más allá de la norma técnica, de la orientación técnica y romper un poquito esos esquemas que son como tan cuadrados a veces que nos dicen esto es lo que hay que hacer, nosotros llegamos hasta acá, de aquí para allá se la arregla él, si podemos hacer algo más. Entonces también la ternura tiene ese carácter como de resistencia y esa resistencia también tiene que estar en los otros espacios donde ellos no necesitan. Eso. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Sí, me parece, o sea, todo lo que venimos hablando, cómo lo vamos deconstruyendo cuando salimos la mayoría de las personas de la universidad, porque todo lo que es ternura, lo que es vínculo, lo que es el trabajo con otros en la universidad, eh, ahora un poco menos, pero antes un poco más, era esto de la distancia, ¿no? Que hay que poner permanentemente y bueno, el Sí. encuentro con estos otros nos permiten ir deconstruyendo eso y poder ir construir otras cosas. Me parece que eso también Alfredo lo trae, ¿no? A esto de Alfredo y lo que venimos hablando, no tener miedos también, porque la ternura va contra el miedo a Mm, involucrarse, al estar, al bancar, al poner el cuerpo. Y la Hay un ternura chico, es acción, sí, Paula, perdona. justamente. La ternura es acción, es lo contrario al miedo. El miedo paraliza, Ujú. pero la mm, ternura, el construir, es acción pura. Y entramada justamente en esta construcción del lazo con otros, ese es justamente lo que da fuerza. Sí. Sí, Kaila dice, ¿no? Es que creo que la ternura misma te invita a querer construir o invitar a construir algo. Mariana nos dice, creo que en los equipos hay personas que pretenden trabajar solas o bien que las demás personas solo se sumen a su idea de trabajo y no están dispuestas a construir algo en común. Andrea, qué importante es repensar las prácticas y que la ternura sea transversal en los equipos de las instituciones. Nati, en el jardín donde trabajo con mis compañeras hablamos mucho de abordar nuestra tarea desde la pedagogía de la ternura. Cada vez que más nos encontramos con infancias con realidades complejas, más allá de lo referido a proyectos de inclusión. Melanie, tenías la mano levantada, perdón. Ay, recién la levanté. Ah, No, pero ahí pensaba esto que compartían en el chat también, que esto de que a veces nos encontramos con colegas que quieren trabajar
solos o que pretenden esa forma quizás de abordaje, bueno, siempre eso me lleva a pensar mucho a un texto de La Aldea que habla de la subjetividad heroica y lo explica Ujú. muy bien, qué pasa, ¿no? Cuando, eh, que es un efecto de las instituciones totales, de los manicomios, de ese resto, ¿no? De alienarse a una práctica, de cuando una institución y sus formas de poder a veces te comen, ¿no? Entonces, es un poco, me parece, ligado a eso, ligado a un paradigma que por ahí no está tan vigente ahora, pero que sí tenemos restos, de lo que ustedes decían, ¿no? Salimos de la facultad pensando que el psicoanálisis es ese y es el único que se puede practicar. Capaz después nos encontramos en la práctica de un hospital público y vemos que es otra cosa, que vemos que tenemos que tener una práctica colaborativa, que la metodología de lo que es el modelo de la salud mental comunitaria es más antropológica, que tiene que ver con lo humano y que eso sí o sí nos lleva a pararnos desde un lugar de la ternura, de escuchar al otro, de considerar otra realidad, de, bueno, ampliar la escucha, ¿no? Pensaba por ahí en eso. Gracias, Melanie, por compartir. Gise, Buenas, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Primero, celebrar el encuentro y la recuperación que se hace de la noción de ternura en estos tiempos en los que la crueldad, ¿no? Como ya como ética, ¿no? Comparto con el compañero de Chile, ahora no me va a salir el nombre. eh, Nada, es súper rico escuchar que en otro lugar, con otra idiosincrasia, que podemos tener similitudes y demás culturales, pero que bueno, que está en otro lugar, compartió que es del sur de la Patagonia, yo estoy en Ushuaia, y recuperar lo que nos pueden brindar los aportes de los pibes, ¿no? De las pibas, Ujú. que nos traen la humanidad, ¿no? Como volver a lo básico parece, ¿no? Trabajo en el organismo de protección y estamos todo el tiempo tratando de reflexionar y la práctica de abordaje tiene que ver con entender a los niños y adolescentes como sujetos de derecho y hoy parece que la discusión va por primero entendernos como sujetos, ¿no? Y el impacto que tienen nuestras acciones, nuestro decir, en nuestro cuerpo sobre el otro, ¿no? ¿Qué huellas podemos dejar? Eh, básico, parece la conversación como anterior, ¿no? En vez de sujetos Así de es. derechos, sujetos titulares de derechos, como son sujetos, ¿no? Y todos lo somos. Entonces, me parece súper rico el conversatorio. Desde la Asociación Fueguina les agradecemos porque parece que está dicho, pero hay que volver a estas conversaciones, hay que volver al encuentro, a encontrarnos y a tratar de hacer comunidad, ¿no? Como encontrar algo de la comunidad y del estar con otros, no es sin el otro, desde la corriente que lo veamos, no es sin el otro. Entonces, y el otro es un sujeto, ¿no? Y nuestras acciones tienen impacto, desde las instituciones y como profesionales también, esto que decía Melanie, ¿no? Como querer como llegar a salvar al otro, me parece que es como omnipotente y mucho, y nos frustramos y somos, queda corto todo, ¿no? Pero igual celebro este encuentro, así que les agradecemos, bueno, yo por lo menos les agradezco y le agradecemos desde la asociación y está Vero, que es de la comisión, y replicar estas instancias, porque me parece que poner en palabra y retomar que no es sin el otro es muy importante. gracias, Gise. Eh, bueno, estamos así como medio sobre la hora. Alejandra, Omar, si quieren como ir diciendo las últimas palabras del día de hoy. A mí me resonó algo, a ver, Ale, ¿qué te parece? Si es como en la final. Uno pensaba en la compañero, así que traían de Corea, vamos a traer a Leukovich. Pensar la subjetividad, y me parece que la subjetividad en estos contextos es como una subjetividad en movimiento, casi, lo digo como en lucha, es decir, es como
de vuelta, cómo se construye una subjetividad que lidia con condiciones tan adversas y cómo se sostiene eso para no caer, no caer en el deseo de transformar, de aportar, de sostener estas lógicas, ¿no? Y entonces me parece que hay que poder reconocer qué nos sostiene en esa construcción de una subjetividad en esas condiciones, ¿sí? Porque si no es como que ante la primera de las adversidades es difícil sostenerlo subjetivamente, ¿no? No de mala onda, no de que no querramos. Me parece que hay que tener una mirada ahí que nos sostiene. Y en eso yo traía lo que dice el compañero, que decía esto de oír y no escuchar, o mirar o no ver, yo diría. Y me parece, yo por lo menos lo comunitario, es el esfuerzo de ver qué son esas cosas y acciones que traía el compañero que nos sostienen subjetivamente. Entonces, en esto de la academia que vos traías, Paula, que a veces uno habla de las distancias, uno habla de las implicaciones, pero genuinamente pensarnos en un mundo común. Eso quiere decir que yo como profesional no puedo solo hacerlo sin los vecinos, las vecinas, en aprender sus estrategias de lucha con un esfuerzo descomunal, no teniendo laburo estable. Hay un aprendizaje común, ¿no? Y cómo yo puedo aportar desde trabajador estatal o también de la universidad, en otro área del Estado, en qué puedo aportarles en ese proyecto de un mundo común, que no es minimizar las diferencias ni nada de eso, pero sí en afectarnos plenamente en cómo me sostiene la idea que yo quiero transformar y cómo yo le aporto a esa vecina, a ese vecino, a ese pibe, en creer que puede hacer lo que quiere hacer y que tiene derecho como cualquier otro de la Argentina, digamos, ¿no? Esa es una apuesta política. Digo, a mí me parece que eso implica una subjetividad que hay que detenernos en estos tiempos, con estas adversidades, en cómo sostener de vuelta, para sacar lo mejor de nosotros, en construir horizontalmente, en aceptar que a veces las cosas no nos salen y nos necesitamos de ese otro y esa otro para sostenerlos, en perseverar en esos mojones cuando viene algo que nos quiere pasar por encima, digamos. Este, y yo vuelvo a retomar, a mí me parece que con lo de la ternura hay que hacer algunas preguntas de qué tiene que ver la ternura con la indignación, con la desobediencia, ¿no? Con este, bueno, con esta cuestión irreverente de querer transformar las cosas, digamos, ¿no? Porque yo sigo pensando de que si queremos hablar de la ternura tenemos que meter estas cuestiones de que no es una cuestión de docilidad ante tanto avasallamiento, sino que amigarnos con algunos sentimientos y acciones que no significan someter al otro, pero sí que activan las pasiones para poder movernos como motor, y poder desde el reconocimiento, en el sentido de la ternura, hacer mella en algunas cuestiones, pero no es sin amigarnos con alguna de estas cuestiones, porque está terrible lo que está pasando. Entonces nos tenemos que amigar de los enojos, de las broncas y de la indignación y de ahí construir sin someter a nadie ni pasar por encima de nadie, ¿no? Eso nomás. ¿Ale? Sí, coincido con lo que planteaba Omar. Em, Sigo pensando, bueno, que el trabajar, el construir en este nosotros, ¿no? En este sujeto nosotros es el sujeto de la esperanza y es el sujeto que nos permite armar una trama. Me encantó el ejemplo que dio este compañero de Chile, ¿no? Esto intergeneracional también, poder aprender de todas y de todos, no aprender de los chicos, de los ancianos, ampliar justamente esta mirada. Yo Ujú. creo que en la medida en que me parece importante hablar de ternura, porque como habíamos hablado en un principio, ¿no? Tenemos tenemos que revitalizar y darle un nuevo significado a todas estas palabras que parecen devaluadas, ¿no? Por el mercado en realidad, ¿no? Que parece que algo tierno es algo dócil, como decía Omar, y cuando estamos hablando de ternura estamos hablando justamente de aquello que permite el lazo humano. Así que me parece que yo creo que está bueno irnos con un montón de preguntas, me parece que está bueno poner en relieve estas palabras, poner en relieve lo que se habló, ¿no? Las diferencias, la tensión, saber tenerlo presente que vamos a vivir con esto, que no está dado, que hay que construirlo y que siempre es posible construirlo desde un nosotros, justamente para fortalecer este lazo social
que intentan, porque no voy a ceder en eso, que intentan cortar, pero Así fíjense es. qué hora de la noche estamos y somos 74 personas Ratoncito, escuchándonos y escuchándose. Así que me parece que es muy auspicioso. Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos y a nosotros, en definitiva. Y bueno, y como la verdad que sí, lo que venía pensando, justo me agarraste, Alejandra, con lo último, esto de primero lo comunitario, que no convoca en general, y empezamos 100 un jueves a la noche, un miércoles, perdón, a la noche, a mitad de semana, cansados, agotados, con un montón de cosas encima que venimos seguramente trabajando cada uno en base a lo del día. Y por ahí sí rescatar algo que creo que Alejandra vos lo dijiste, que esto de los cuidados y la ternura más la solidaridad, también me recuerda, por ejemplo, ahora, hace 2 meses, hubo un incendio en un barrio y se perdieron 40 casas. Nada, o sea, no quedó absolutamente nada. Y sin embargo, uno acompaña, bancando, diría la compañera, ¿no? Bancar porque no tenés mucho más, este, acompañar a esas familias que inmediatamente se activaron redes, esas redes que uno cree que tiene que construir y sin embargo la ven, y una persona que, o yo ya parezco Alfredo, voy a hacer como resumida la anécdota, pero me parece importante porque un hombre habilitó la mitad de su casa para que puedan almorzar, porque las familias no se van a ir del lugar porque tienen miedo que se asienten otras personas en ese lugar, no pueden entrar a recuperar nada porque sigue todo muy quemado. Y cómo se activó la olla, la comida, la distribución de la comida, lo poco que tienen entre todos, la recuperación de los útiles de los chicos que perdieron en el incendio, bueno, y en ese bancar y ese acompañar, me, justo me escucho a una diputada nacional nuestra de Salta, libertaria, que dice, yo no tengo, ¿por qué? No voy a ir a perder el tiempo a hablar en un barrio X sobre economía porque no van a entender, ¿no? Y todo lo que tenemos que aprender, porque hace 2 meses que estas personas están viviendo supuestamente, desde que nosotros lo podemos ver, sin nada y con tanto, ¿no? Entonces, por ahí eso también me resuena a todo esto. Y bueno, y algunas palabras que me quedaron, sobre todo bancar, lo de la compañera, resistir, que no es resignar, ¿no? O sea, porque también me está preocupando muchos colegas muy potentes, con mucho trabajo hecho en territorio, que han renunciado al sistema de salud. Muchos, que antes no pasaba, antes renunciaban otros profesionales como los médicos, pero ahora están renunciando muchos colegas porque no pueden bancar, porque sienten que no tienen nada para aportar, porque los supera la problemática en la que estamos, que cada vez, bueno, implica poner más el cuerpo, que hay soluciones que antes se podían dar y ahora ya no, o respuestas, ¿no? Entonces, me parece tan importante que haya en estos momentos, a las 9:30 de la noche, 70 personas de diferentes edades, jóvenes, preguntándose lo que se están preguntando. Bueno, eso la verdad que me emociona muchísimo. Ni en las mejores épocas estuve con tanta gente hablando. Así que bueno, agradezco a todos los que estuvieron y espero que podamos seguir con estos encuentros. Por suerte también veo que hay muchos conversatorios desde tratando de, ¿no? de responder algo, de alguien que me tire algo como una línea, y los vínculos son estos, y se construyen y se activan cuando son necesarios en los barrios y nosotros. O sea, yo creo que estas son las redes que se van activando, que estamos en diferentes lugares. Con el Omar creo que hace como 5 años que no nos vemos personalmente y sin embargo estamos. eh, entonces, bueno, eso, me emociona muchísimo poder encontrarnos todo el tiempo y que esta red que se activa es cuando más se lo necesita y que podamos seguir resistiendo, seguir bancando a los barrios, a las comunidades. Recién se desconectaron 2 mujeres de la mesa de barrios populares que estaban escuchando. Este, así que bueno, agradezco a todos los que estuvieron. Hay un montón de mensajes, son de todos lados, me encanta. Y bueno, Lucía, no sé si estás ahí como para despedirte.
que también hizo el soporte de tantas personas. Sí, sí, estoy acá y estoy re emocionada para variar. Sí, Lucía se Eh, emociona siempre. em, sí, sí, me resuenan un montón de cosas, ¿no? Lo, por la situación y por los espacios por los que rondamos laboralmente y socialmente, y que elegimos, como decíamos hoy, que los espacios que elegimos estar, qué, qué difícil es sostenernos. Ujú. Y bueno, muchos lo dijeron con palabras y muchos lo escribieron, que es muy necesario que nos encontremos, que nos sostengamos. Esta comisión de salud mental viene funcionando hace mucho con las mismas personas y muchas otras se van sumando, y los que se han ido por cuestiones de, bueno, de que los colegios eligen otras comisiones, seguimos en contacto. Valoramos mucho eso nosotros, valoramos el apoyo de la Junta, de la Federación, de la FEPRA. Em, por ahí, por ejemplo, como hoy decía la compañera, que volver al consultorio y no volver desde lo acartonado que pareciera ser un psicólogo, en nuestro caso. También celebro la diversidad de profesiones y de disciplinas que vinieron a acompañarnos hoy al conversatorio. No, que no sea desde ahí, ¿no? La atención, la mirada, la escucha con el otro, a los otros. Em, Ni en las universidades, que parecen espacios académicos tan cerrados, ni en los colegios, ni en las asociaciones. Em, Como que vamos encontrando esos otros espacios que no son tan estructurados y que necesitamos desde la ternura. Por eso por ahí apostamos a que el encuentro este sea con este título, con este tema. Estábamos pensando ahí, pero hoy se dice amorosidad, hoy lo dijo Mar, bueno, que él hablaba desde lo que es el lazo amoroso, lo dijiste, Omar, me parece, o el vínculo. Y bueno, Ujú. nosotros los invitamos a que se sumen a los que son cis, a las comisiones que les gusten de la federación, de sus colegios, a otros espacios, porque vamos también sumándonos, como les digo, a otros espacios. Hay un colectivo que se llama Colectivo Federal, Colectivo Argentino de Salud Mental, está en Instagram. También desde ahí vamos encontrándonos, sosteniéndonos entre muchas personas. Y si no, armar grupos, gente en sus espacios, en sus lugares, porque si no es difícil. Bueno, eso nada más. Por ahí anda Sofía Rips, que también es de la Junta de la FEPRA. Les agradecemos el acompañamiento. Es tarde, estamos cansados, pero estamos todos mis compañeros y compañeras de la comisión, que siempre están. Y bueno, eso. Gracias a todos por las palabras, por los escritos. Acá pregunta Ah, Macarena si no se puede olviden, repetir el Instagram. eso, Ale. Argentina, Argentina Salud Mental es el Instagram del Colectivo Argentino de Salud Mental, que es un colectivo que no solamente estamos trabajadores y trabajadoras de la salud, sino estamos organizaciones de usuarios, de familiares, cooperativas de inclusión, bueno, etcétera. Ahí Diana lo Ahí Diana escribió. lo puso. Y Argentina bueno, y que Muchas no nos gracias. olvidemos, digo nomás que no nos olvidemos que celebremos también el Día de la Salud Mental, que es el 10, que es feriado, pero en el Hospital Bonaparte, los que estén cerca, se está armando una movida enorme, con feria, con música, con cuestiones culturales, artísticas. Acá en el Chaco también lo vamos a hacer. En distintos lugares, y también se cumplen 30 años, ay, capaz que me equivoco y son más, de la Red de Arte y Salud Mental. También estamos en esos espacios hace mucho tiempo, así que bueno, hay mucho por celebrar, no nos van a quitar
alegría, así No nomás. nos van a quitar y tampoco nos van a dejar desvinculados. ¿Vieron? Hay un montón de organizaciones que hay que visibilizarlas. Y esto es hacer un nosotros. Bueno, bueno, no da ganas de irse, pero nos tenemos que retirar. Muchas gracias por estar y bueno, hasta el próximo encuentro será. Gracias a todos. Chao, muchas Gracias, gracias. Alejandra y Chau, chau. Omar. Chao, chao. Muchas Chao. gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.